Hola, les habla el doctor Richard Camperos. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de farmacología 2. Bien, es importante que ustedes aprendan lo que es la parte de las nomenclaturas. La nomenclatura de un medicamento nos habla de que su uso puede deberse a múltiples términos, dentro de los cuales vamos a hablar de lo que es el nombre genérico. El nombre genérico es utilizado internacionalmente siguiendo las siglas o las reglas químicas de la nomenclatura. En esto vamos a ver su composición, su estructura química, la estructura estereoquímica de este medicamento. Otra de las nomenclaturas que utilizaremos es el nombre genérico. Bien, el nombre genérico generalmente se basa o se rotula en el nombre común del principio activo de ese medicamento. Bien, eso es lo que nosotros llamamos nombre genérico. Es la forma en la que nosotros vamos a encontrar al medicamento en su forma más pura, con el nombre tal cual como proviene de su principio activo. Cuando hablamos de una especialidad farmacéutica, estamos hablando de que el medicamento se ha producido por el fabricante y le ha dado su marca comercial, es decir, el nombre de marca o el nombre comercial a este medicamento. Los medicamentos o los productos farmacológicos pueden ser, según su preparación, de origen natural, que en este caso los de origen natural hablamos de que provienen del reino animal, provienen del reino vegetal o provienen del reino mineral. Ejemplo de ellos tenemos de origen animal a lo que es el aceite o el hígado del hígado de bacalao, entre algunas hormonas. Bien, del reino vegetal tenemos el digital y el opio, y dentro del reino animal tenemos al caolín. Muy bien, otros de estos productos que utilizamos son los semisintéticos. Estos provienen o se originan a partir de la forma natural que se van a transformar una vez que lleguen a lo que es la parte del laboratorio. Ejemplo de ello tenemos al estradiol. Encontramos también a los que son los llamados sintéticos. Estos se obtienen de materias primas que van a ser transformados químicamente una vez se conjugue al principio activo. Los medicamentos de origen vegetal generalmente provienen, como ya se los dije, de la propia planta. Bien, y vamos a encontrar que, ejemplo de ellos, les puedo hablar de lo que es la atropa belladona, que generalmente su raíz es de donde provienen muchos de estos pequeños. Ok, como ya les mencionaba, de la raíz podemos obtener lo que son las cumarinas, que es un fármaco elaborado a base de la raíz de esta planta. O encontramos al tropano, que su principio activo vamos a llamarlo que es la atropina, bien, y la escopolamina. También su mecanismo de acción o su acción farmacológica en este caso vendría a ser un antimuscarínico. Los de origen animal, pues los extraemos de la parte de las glándulas adrenales de la vaca. En este caso podemos sacar los glucocorticoides, entre otros fármacos. Y de origen microbiano también les podemos hablar de que estos son ya elaborados también en la parte de laboratorios, y encontramos a la penicilina, un medicamento que va a tener ciertos derivados una vez que se ha extraído y se ha compuesto farmacológicamente a través del laboratorio. ¿Qué es un principio activo? Un principio activo es la forma farmacológica pura de un medicamento. Para ello vamos a hablar que el principio activo puede derivarse de distintos tipos, dentro de los cuales encontramos a los alcaloides. Los alcaloides son sustancias naturales que son muy tóxicas y suelen ser de origen vegetal. Bien, el pH de estos grupos de principios activos es totalmente básico. Y ejemplo de ello encontramos al cornezuelo de centeno. Bien, encontramos también a los glucósidos, que estos pertenecen también a plantas, pero ya de un origen neutro. Y encontramos a las resinas, que son insolubles al agua, pero muy solubles dentro del alcohol.
Otro de los principios activos que debemos conocer son los taninos. Los taninos se encuentran también en las plantas y son astringentes. Bien, su pH normalmente es ácido. Encontramos también los aceites esenciales que se obtienen a partir de lo que es la destilación de las plantas, generalmente en agua hirviendo, que es donde se produce este contraste. ¿Cómo se compone o cuál es la composición de un medicamento? Pues puede ser netamente del principio activo, que son sustancias químicas activas capaces de tener un efecto terapéutico. Bien, mientras que un principio activo puede también tener o poseer excipientes. Bien, cuando yo hablo de excipiente, son sustancias que son inocuas, es decir, no tienen una actividad farmacológica terapéutica, pero sirve de vínculo o de vehículo para ayudar a que el fármaco pueda determinarse ciertas propiedades o adherirse a ciertas propiedades. Le puede dar gusto, le puede dar un sabor, le puede dar textura. Vamos a ver que está compuesto por otros medicamentos que le pueden ayudar al medicamento principal o le pueden dar al medicamento principal ciertas cualidades que pueden ayudar, ¿ok? Bien sea, como ya se les mencionaba, al momento de ingerirlos no se perciban este tipo de amargor o que tienen los medicamentos en su principio activo propio. ¿Bien? Además, como ya también se les mencionaba, les puede ocasionar al paciente adherencia a otros fármacos que ayuden a potenciar la acción de este medicamento. Ok, cuando hablamos de un efecto farmacológico o una actividad farmacológica, en este caso hablamos de que es una respuesta observable del medicamento. Bien, otro de los términos que deben aprender es las propiedades físico-químicas, que en este caso vamos a ver que están directamente relacionadas a la actividad farmacológica. Ejemplo de ello es la solubilidad de los fármacos liposolubles que también se absorben más fácilmente. ¿Ven? Otro de los términos que deben aprender son referentes a las reacciones adversas. ¿Qué son las reacciones adversas? Son todos aquellos efectos no deseados que puede producir o administrarse un fármaco. Otro de los términos que deben aprender, son indicaciones terapéuticas. Estas indicaciones terapéuticas, bien, hacen referencia a las aplicaciones clínicas de un fármaco. Esto consecuencia del efecto farmacológico. Bien. Y cuando yo hablo de mecanismos de acción, estamos hablando de un conjunto de procesos biológicos que explican cómo se produce la respuesta de curación o de empleación de un medicamento dentro ya del órgano o dentro de los órganos. Cuando hablamos de efecto, tenemos que saber que el efecto no es más que la consecuencia final de la unión. Es decir, clínicamente lo que nosotros podemos apreciar y que normalmente a veces es cuantificable. Bien, por ejemplo, si yo les doy un antipirético, ustedes van a ver que el paciente va a mejorar, es algo que podemos apreciar, pero que también podemos medir. Si yo tomo la temperatura, voy a evidenciar que el paciente ha disminuido su temperatura, que era la función del antipirético, disminuir lo que es la temperatura o el alza térmica que tenga el paciente. Un efecto primario, entonces, ya es el efecto fundamental terapéutico que es deseado por la droga que se está administrando. Ejemplo de ello, nuevamente, el antipirético. Cuando yo hablo de que hay efectos en el modo de acción, hace que nosotros evoquemos a una serie de eventos que se enlazan con el mecanismo de acción y también con el efecto que nosotros queremos ocasionar. Si nosotros aplicamos un medicamento en bajas dosis, el efecto o el mecanismo de acción que yo espero de ese medicamento va a ser menor. Por ende, lo que nosotros deseamos, la curación, no se va a generar de una forma eficaz.
Cuando yo hablo de un efecto placebo, estamos hablando de que son manifestaciones que no tienen relación alguna con lo que es la acción realmente farmacológica. Es decir, un placebo o un efecto placebo realmente es algo que no tiene relación alguna con la parte farmacológica. Cuando yo hablo de dosis, ¿verdad? Entonces vamos a hacer referencia que es a la cantidad de la droga que se administra para lograr eficazmente lo que es el efecto deseado. Bien, es estudiar o estimar la dosis efectiva o de forma correcta para que la administración del fármaco pueda ser eficaz y no llevarlo a una sobredosis. La dosis se puede clasificar en una dosis subóptima o ineficaz, que en este caso hablamos de que la dosis es la máxima, en su máxima respuesta no produce el efecto farmacológico que nosotros deseamos. Cuando yo hablo de una dosis mínima, estamos hablando de que es una pequeña dosis y el punto en el que comienza a producir un efecto farmacológico va a ser evidente, pero muy lento el progreso de la evolución, de la curación o de lo que nosotros deseamos farmacológicamente. Cuando hablamos de una dosis máxima, estamos hablando de la mayor cantidad que puede ser tolerada por el paciente, pero no llega a ser una dosis tóxica. ¿Bien? Cuando yo hablo de dosis terapéutica, estoy hablando de que es una dosis empleada entre la dosis mínima y la dosis máxima. Es decir, es un rango terapéutico en el cual yo puedo jugar de cierta forma para conllevar a la curación del paciente o a la sanación del paciente, ¿bien? O en el tratamiento del paciente sin llegar a una dosis tóxica con el fármaco. ¿Cuándo hablo yo de una dosis tóxica? Cuando se contribuye una concentración que produce un efecto no deseado dentro de nuestro cuerpo. Y una dosis mortal, entonces, es aquella dosis donde inevitablemente se puede producir la muerte por colocación de este fármaco. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la parte de la farmacocinética. Fíjense que la farmacocinética estudia el movimiento del fármaco en el organismo, ¿bien? Desde su ingreso hasta lograr alcanzar al órgano blanco, donde se va a empezar a transformar, ¿no? Dentro de la farmacocinética hablamos de que hay variables que son importantes para el funcionamiento de ellos, y una de ellos es la concentración máxima, el tiempo de vida media y la concentración mínima. Dentro de la concentración máxima hacemos referencia al más alto nivel que alcanza la concentración de un medicamento dentro de la sangre. Bien, cuando se administra un medicamento cual sea el que apliquemos, ¿verdad? Vamos a ver que hay un medicamento que puede alcanzar una dosis máxima dentro de la concentración sanguínea. De esta forma se hace mucho más eficaz su rapidez en el mecanismo de acción. Vamos a ver que luego disminuye a medida que el medicamento va siendo metabolizado y se elimina a través de la sangre. Cuando hablamos de una concentración mínima, cuando hablamos de que el nivel es más bajo y que alcanza la concentración de un medicamento en la sangre y logra ejercer un efecto terapéutico. Es decir, está por debajo de lo que es la concentración mínima efectiva y vemos que el medicamento ya no va a ejercer una acción. Muy bien. Cuando hablamos de vida media, vamos entonces a hablar o la vida media de un medicamento, hablamos que es el tiempo necesario para que la mitad del medicamento sea eliminado del torrente sanguíneo. Bien, un rango terapéutico hace función a lo que son los márgenes de la dosis en niveles plasmáticos, es decir, a nivel de la sangre. Encontramos que están comprometidos entre el mínimo que produce un efecto terapéutico y el máximo sin alcanzar a llegar a ser tóxico dentro del organismo. Muy bien, hace un momento yo les hablaba del efecto
de lo que es el efecto, y en este caso el efecto placebo. Ahora vamos a hablar de qué es el placebo. El placebo en cualquier sustancia es una sustancia inocua o carente de algún tipo de propiedad. Bien, es decir, que es cualquier tipo de sustancia inactiva que contribuye ciertas propiedades como curar una enfermedad. O al ser ingerido, o al momento de ser ingerido, el fármaco puede producir un efecto que no es explicable, pero que puede darse debido a creer que el medicamento nos va a ayudar o nos va a sanar. Bien, ejemplo de esto, vamos a encontrar que los placebos pueden provenir en píldoras que contienen almidón y glucosa. Simplemente eso. Es decir, es un efecto psicológico que se crea por el medicamento que estamos empleando al paciente que no carece de actividad farmacológica. Fíjense que el placebo proviene del latín, que significa yo complaceré. Según el diccionario de la Real Academia Española, habla de que es una sustancia que, creciendo por la misma acción terapéutica, produce algún tipo de efecto curativo en el enfermo, pero que no tiene ningún tipo de sustancia que genere una acción, dentro del cuerpo. Existen tipos de placebo. Estos tipos de placebo generalmente son sustancias inherentes que contienen lactosa. Vamos a encontrar que hay un tipo de placebo que es el placebo implícito, encontramos placebo puro o placebo activo. Bien, generalmente estos vienen en diferentes formas y materias, dentro de los cuales podemos hablar de que una de ellas son las píldoras, las tabletas, las inyecciones, que son sustancias inactivas farmacológicamente, pero que ayudan a su proceso curativo dentro de las personas. El contacto físico también es un placebo. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros imponemos o desarrollamos un contacto, esto también nos va a ayudar a generar, primero, confianza, y segundo, que el paciente se va a sentir mucho más implícito con el médico, y pues obviamente va a poder mantener la curación de esta persona. Es decir, que el examen físico también genera un placebo en la persona. ¿Qué es el prospecto médico? El prospecto médico es un documento que incluye todas las características tanto de principio activo, como la marca del medicamento, como los efectos adversos, su interacción farmacológica. Encontramos que puede generar todo lo que es el bosquejo de la información de un medicamento. Es decir, desde el momento que ingresa la patente del medicamento, puede presentar también el desarrollo. Puede también emplear lo que es el desarrollo o la elaboración de ese medicamento. Bien, podemos hablar de los fabricantes, toda la información que está contenida para el desarrollo de ese medicamento en específico. Hemos avanzado mucho dentro de lo que es la parte farmacológica, y eso se deja demostrar con cada uno de los avances químicos que van haciendo los farmacéuticos, o en este caso las industrias farmacéuticas, para mejorar el producto. De esta forma vemos que desarrollamos ciertas habilidades dentro de la farmacología para evitar ciertas reacciones adversas o hipersensibilidades a los fármacos. De eso ha cambiado la industria farmacéutica desde el siglo XIX hasta la actualidad. Existen diferentes formas de inoculación. Esta forma de inoculación es la forma de colocación de un medicamento a través de las diferentes vías. ¿Ok? Las formas de presentación de un fármaco. Estas formas de presentación de un fármaco son diferentes, son distintas, y en ellas podemos ver que hay una gran variedad de productos farmacéuticos. Existen en la actualidad más de 20 presentaciones o formas de presentación de un fármaco. Bien, generalmente el objetivo es administrarse de la forma más conveniente para el paciente.
Dentro de estas formas farmacéuticas vemos que su forma física es el medio por el cual nosotros lo vamos a administrar. Generalmente este medicamento a un paciente o un organismo vivo. Bien, esto incluye tanto el principio activo como las moléculas coadyuvantes para generar un efecto mayor. La forma específica de esta presentación de medicamento va a depender de los factores, tales como las diferencias de las propiedades de los medicamentos, las formas de uso y también de aplicación de este medicamento, las diferencias de lo que son los requerimientos farmacológicos o también la condición fisiológica del paciente o patológica del paciente. Bien, vamos a comenzar hablando de algunas presentaciones. Entre ellas encontramos a las tabletas, que generalmente esta es la forma de distribución más empleada a nivel mundial. Bien, una de las presentaciones también bastante segura. Estos son comprimidos sólidos que de compuesto farmacológico encontramos una gran variedad de tabletas que van desde lo que son las tabletas masticables, tabletas que son un poco más sólidas, compuestas de almidón, ¿ok? Y con su principio activo. Por eso ustedes van a ver esa consistencia almidonada. Otra presentación que vamos a encontrar, otra de las presentaciones que encontramos son los ungüentos, las cremas, bien, encontramos también las pomadas, encontramos presentaciones tales como los inyectables, bien. Entonces, fíjense, estas características que yo les estoy dando a ustedes de gragueas, inyectables que son solubles, en la presentación de inyectables encontramos una gran variedad que es importante destacar. Encontramos polvo liofilizado, encontramos también inyectables de líquido transparente, o también podemos encontrar los que vienen en frasco marrón. Estos vienen con una advertencia que es mantenerlo bajo cuidado de no tener exposiciones a luz solar. ¿Bien? Encontramos los óvulos, encontramos supositorio, podemos encontrar granulados, efervescentes, jarabes. Dentro del grupo de lo que es los jarabes, y también encontramos este grupo importante. ¿Por qué? Porque con ellos podemos evidenciar que hay antipiréticos, hay analgésicos, encontramos jarabes para la tos, antitusivos, bien, expectorantes, y también podemos encontrar en este grupo de jarabes antihistamínicos. Entonces, todos ellos nos pueden ayudar a mejorar lo que es la parte de la salud del paciente. Bien. Y ya para finalizar esta clase vamos a hablar acerca del ensayo clínico. El ensayo clínico no es más que un trabajo de investigación que nos sirve a nosotros como un impulso para investigar ciertos fármacos, o también para contribuir a una investigación o para elaborar una investigación referida a un fármaco, a una población. El ensayo clínico nos sirve, es multiuso, y nos sirve para nosotros orientarnos o investigar a partir de ciertos productos ya creados y ver cuáles son sus reacciones adversas, investigar, crear, indagar, todo lo referente a este proceso. Hay una pregunta muy importante. Los fármacos pueden llegar a ser una hormona, o una hormona podría llegar a ser un fármaco. Esa es la pregunta realmente. ¿Una hormona puede llegar a ser un fármaco? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los organismos, o en este caso el ser humano, una vez que ya le ha fallado el órgano que produce esta hormona, bien, hay que reemplazarlo
farmacológicamente. Es por eso que al principio del video yo les hablaba a ustedes acerca de las diferentes formas que nosotros utilizamos para elaborar medicamentos. Entre ellos hablábamos de que se pueden crear fármacos a partir de lo que es el origen animal. Dentro de ellos encontrábamos a las glándulas suprarrenales de la vaca, que de ahí podemos extraer todo lo que es los glucocorticoides y crear ciertos fármacos a partir de ello. Asimismo, encontramos otra serie de hormonas que son creadas a partir de estas investigaciones. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase y pues a seguir las indicaciones, estudien y nos vemos pronto para continuar con la clase virtual.